Es muy fuerte lo que el apóstol Pablo nos enseña en su capítulo 11 de su carta a los Hebreos, donde nos habla profusamente de lo que es la fe y nos ejemplifica con hombres y mujeres impresionantes que a través de su fe en Dios hicieron grandes proezas, cosas maravillosas. Dios prometió y Dios cumplió en cada uno de ellos, porque Dios es fiel. Y es tan profundo que en su larga enumeración de los diferentes personajes que va exponiendo ahí en Hebreos capítulo 11, finalmente a contar del verso 32 dice: ¿qué más diré? Y empieza el apóstol a enumerar grandes hechos de cada uno de estas personas. Y entonces, antes de ir a lo que relata, quiero que prestemos atención desde el capítulo 12. De ahí en adelante vamos a leer una cantidad de versículos que nos habla el apóstol y nos enseña cómo debemos correr esta carrera que tenemos por delante. Y es una carrera que debemos correrla con paciencia, porque todos nosotros, escúcheme, todos los que estamos en este recinto, en este lugar, en este santuario, y todos aquellos que escuchan de esta palabra, tenemos una meta por delante, y es una meta trascendente, es una meta maravillosa, gloriosa, es una meta de eternidad con Cristo. ¿Cuántos anhelan esa meta de eternidad? Amén. ¿Cuántos de nosotros como buenos atletas estamos dispuestos, preparados, ejercitados para correr esta carrera? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ¿tiene ya las armas dispuestas, los elementos dispuestos? Fíjate. Por tanto, dice, haciendo alusión al capítulo 11, el apóstol Pablo, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso que menciona desde el versículo 32 en adelante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, para correr, ¿cómo se debe correr la carrera que tenemos por delante? Se corre no a la aventura, no atolondradamente, no ansiosamente, no apresuradamente. No se corre a trastabillones, no se corre la carrera que tenemos por delante de una manera loca, desbocada, como caballo sin freno, caballo sin anteojeras, sino que la carrera que tenemos por delante la tenemos que correr ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Pero para correr con paciencia esa carrera, mira qué lindo, es una carrera que se corre, va hacia adelante y se corre con paciencia. Pero para correrla con paciencia y bien, previamente debemos despojarnos de algo. No está bien que ese atleta quiera correr esa carrera con la vestidura que no corresponde, ¿verdad? No está bien que corra con abrigo y bototo. Está desubicado. Seguramente es un atleta buenísimo, pero va a llegar en último lugar. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, ¿qué pasa con el pecado? Nos asedia. ¿Qué significa? ¿Que estamos en pecado? No. ¿Que vivimos en pecado? No. ¿Que somos pecadores? No. El pecado nos asedia. Está al acecho. Se te va a venir por derecha, por izquierda, por delante, por detrás. Nos asedia. Está observando, buscando la debilidad de nuestra carne. Y por allí entonces el diablo, los demonios, los espíritus inmundos, alimentarán a la carne, esa naturaleza que está dentro de nosotros, para que la carne
como dice Santiago, y lo describe tan bellamente en el capítulo 1, a través de la concupiscencia viene la tentación, y entonces a través de la concupiscencia, si no vencemos la tentación, el pecado se ensoñará de nosotros, hará de nosotros, nos hará trizas. Entonces, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es todo peso? Angustia, tristeza, ansiedades, el peso, etcétera. Despojémonos de eso y del pecado que nos asedia. Despójate de eso. En el nombre del Señor, tú dile no, ponle cortapisas. Ni deis lugar al diablo. Ponle cortapisas. Dile no a la impiedad, no a la mentira, no al engaño, no a la hipocresía. No a la lujuria, no a la lascivia, no a la maledicencia, no a la fornicación, no a la inmundicia, no a la mentira. Despojémonos de todo peso. No, soy un hombre santo, soy, dice la dama, una mujer santa. Usted no dice seré santo, soy, porque en Cristo somos santificados. Soy un hombre de Dios, las mujeres soy una mujer de Dios. No. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No. Y corramos con paciencia la carrera. ¿Hacia dónde está esa carrera? Hacia adelante. ¿Hacia dónde avanza el Hijo de Dios? Hacia adelante. El Hijo de Dios no avanza hacia el lado, no avanza hacia atrás. No avanza en camino, no avanza hacia el abismo, sino que el Hijo de Dios avanza hacia adelante. ¿Y de cómo avanza hacia adelante? Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? Sentado a la vista del Padre. ¿Dónde está la gloria del Padre? ¿Dónde habita el Padre? En el tercer cielo. Entonces nuestros ojos ¿hacia dónde deben apuntar? Hacia las alturas. Nuestra mirada no es hacia abajo, nuestra mirada es hacia arriba, hacia las alturas, puestos los ojos en Jesús. Entonces nos despojamos del peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. En Jesús. Jesús es el punto de convergencia. Jesús es el punto central en la vida de cada uno de nosotros. Jesús. Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Eso significa el corazón puesto en Cristo, la mirada puesta en Cristo. Corremos hacia adelante la carrera que tenemos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué cosa más linda? ¿Le gusta esa figura? Amén. ¿Qué cosa más hermosa? Así corre el Hijo de Dios. Así corre la mujer santa de Dios. Vamos hacia la meta, al supremo llamamiento. Y cuando lleguemos, todos seremos coronados. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe nace en Cristo y la fe es consumada en Cristo. ¿De qué fe me está hablando? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cual Jesús, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué había delante de Jesús? Puesto delante de Él, ¿qué cosa? Gozo. Gozo. Fíjate, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Si alguno viene en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por el gozo
¿Qué gozo estaba puesto delante de él? ¿Cuál es el gozo que estaba puesto delante de Jesús? Si sabemos que claramente que la cruz fue símbolo de maldición, de dolor, de sufrimiento. ¿Se da cuenta? Al punto tal que Jesús expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero por el gozo. ¿Cuál es el gozo de Cristo? El gozo del Señor era saber que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario iba a salvar a millones de seres humanos. Y ahí estábamos nosotros. Y ahí también están todos los que tú amas, toda tu familia, todos tus parientes, tus vecinos, tus amigos, todos están incluidos en esa cruz. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él fue ofendido, humillado al máximo, y se sentó entonces triunfante a la derecha del trono de Dios. Luego nos dice: considerad. Y aquí tiene mucho que ver lo que vamos a leer a continuación respecto de lo que le hemos cantado recientemente al Señor. ¿No hay de la otra agua? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considera a Cristo. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse. Oiga, si Jesús sufrió lo que sufrió, entonces podría yo sufrir un poquito por él. Parece que no. ¿Podríamos sufrir un poquito por él? Considerad que si él padeció, si él sufrió de la forma que lo hizo, porque me imagino que todos nosotros hemos leído, ¿verdad?, los evangelios donde se nos habla del martirio de Cristo. ¿Lo hemos leído? ¿Hemos meditado sobre él? ¿Hemos aprendido de memoria grandes párrafos de esa escritura? Lo tenemos fresco en el corazón, en el espíritu. Todo lo que Cristo padeció está fresco. ¿Él sufrió o no sufrió? ¿Padeció o no padeció? Mucho, mucho. Por todos lados. A Cristo le daban por todos lados. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los publicanos, todos. Hacía un milagro impresionante, maravilloso. Por Belcebú hizo ese milagro. Alimentaba a la multitud y la multitud le seguía porque no le interesaba ni le importaba para nada la vida de Cristo, solo porque habían sido alimentados. Querían seguir a Jesús para no trabajar más. Juan capítulo 6. Ahí está. Entonces Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad la vida del Señor. Entonces, para que iglesia amada, preciosa iglesia del Señor, para que tu ánimo no se canse hasta el desmayo, para que tú no digas: uff, no creo que el Señor haya sufrido todo lo que yo sufrí. Para que eso para que no te acontezca aquello, por favor, considera a Cristo. Pero para considerar a Cristo, conoce e infórmate e interiorízate de lo que Cristo padeció. Pero que no te lo cuenten otros, léelo tú por ti mismo. Ahí está, Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léalo, por favor. Se cuenta la historia de un hombre un religioso,
En aquella década de los años 60, cuando existía lo que se llamaba la cortina de hierro de los llamados países comunistas, que nunca fueron comunistas, se llamaba la cortina de hierro. Y entonces hubo un hombre de Dios que padeció torturado más de 15 años, y relata este hombre que, estando en la celda torturado por Cristo, uno de estos religiosos le dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer lo que los carceleros me están pidiendo que haga, que renuncie a Jesús, porque no creo que Jesús haya sufrido todo lo que yo he sufrido. ¿Qué le parece? Y con mucha tristeza relata este mártir cristiano, bueno, no murió martirizado, pero este hombre que padeció tanto, con mucha tristeza en su corazón, relata este hombre y dice que él se sintió muy adolorido de ver a ese hombre, porque ese hombre religioso que vestía sotana nunca realmente tuvo una experiencia real con Jesús. Y él dijo: no, nunca renunciaré, este mártir cristiano, al nombre de Cristo. Pueden azotarme cuantas veces quieran. Tomaron preso a su esposa, a él, y dejaron a su hijo, su muchacho, un adolescente de 14 o 15 años, en Rumania. Lo dejaron solo en la calle. Y él le dijo: nunca renuncie de Jesús. Se lo gritó desde la celda hacia su hijo. Entonces, consideraba aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, hermana y hermano, nosotros los que estamos en este lugar, ninguno de nosotros ha sufrido ni siquiera lo que ese hombre de Dios padeció. Ninguno de nosotros. Entonces considera tú la vida de Jesús, considera el sufrimiento de Cristo, considera las contradicciones, considera la adversidad que vivió Jesús, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Considéralo. ¿Lo has considerado? Luego dice: porque aún, atención iglesia, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ninguno de nosotros ha llegado a este punto, al punto que llegó Jesús. Ninguno de nosotros. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: atención iglesia, hijo mío. Aquí el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, a cada hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios en este lugar? Amén. ¿Hay hombres y mujeres de Dios en este lugar? Amén. Hijo mío, dice el Señor, nos dice a cada uno de nosotros: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, ¿a cuántos ama el Señor? Amén. ¿A cuántos el Señor les ama? Amén. Pues tienes que entender que el Señor te va a disciplinar. Amén. Y a mí también. Nos va a disciplinar. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué le parece la segunda parte? Ay, ay, ay. No, esa no le gustó a algunos, parece, ¿eh? Disciplina está bien, pero azote. ¿Qué es el azote? Un látigo que te da. ¿Cuál es el látigo que usa el Señor para darnos? La palabra.
El Señor al que ama disciplina. Por lo tanto, aquí hay una cuestión que se llama una verdad a todo dar, una verdad axiomática, lo podría decir. Al que ama disciplina. No hay forma. Si Dios nos ama, Dios nos disciplina. ¿Quién nos disciplina? Dios. ¿Por qué nos disciplina? Dios nos ama. Amén. Y luego azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjate qué lindo, esto es como cuando la mamá da a luz a ese bebé. ¿Se fija? Sale el bebé y el doctor, ¿qué hace? ¡Pum! Azota a ese hijo. ¿Y es verdad? Bueno, no sé si será así ahora. No sé. Pero parece que a mí me azotaron porque todavía me duele la cara. Cuando nací me tienen que haber azotado muy fuerte. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hijo mío, dice, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. De una cosa estamos seguros, los que somos hijos de Dios, los que estamos en este lugar, de una cosa tú tienes que estar completamente seguro, y es que el Señor te va a disciplinar. Amén. Y que el Señor te ha disciplinado. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad. Amén. ¿Para qué cree que nos disciplina el Señor? Gloria a Dios. Entonces, no te extrañes de la disciplina que el Señor aplica a tu vida. Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué significa? Significa que muchas veces la palabra es ese látigo, es ese azote que te da. ¿Por qué? Porque tú te estás torciendo hacia lo que no es. Entonces la palabra te da, ¡pum!, y te vuelve al camino. De repente hay cristianos que entiendan que el Señor nos ha enseñado que debemos andar, ¿por dónde? ¿Por la vía ancha o la vía angosta? Por la vía angosta. Porque ancho y espacioso, ¿qué es? El camino que lleva ¿a dónde? Y angosto y estrecho es el camino que lleva. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna y estrecha es la puerta. Entonces, hay cristianos que se van jugando y van saltando del camino angosto al camino ancho. Y están en el camino ancho como animalitos en la pradera. Pero de repente se dan cuenta que no es y vuelven al camino angosto. Y siguen brincando de un lado a otro. Eso está mal. Tú tienes que recibir el azote que viene de parte del Señor, porque el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, cuando la palabra a veces es dura, es como un azote, es porque la palabra simplemente te está diciendo, sal del camino ancho. Este camino te está conduciendo a la perdición. Ve al camino angosto, porque este camino angosto te conduce a la vida eterna. ¿Cuántos quieren recibir el azote de Dios? Amén. Yo estoy dispuesto a recibir el azote de Dios. Y dame, Señor, dame cuanto lo necesite, por favor, dame buenos azotes, porque de los azotes que tú me das, me vuelves al camino angosto. Aleluya. Parece que no a todos les gusta esta palabra. ¿Ah? Mira lo que viene. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si no te disciplina Dios, yo me preocuparía. ¿Seré o no seré hijo? Pero si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo es? Es un hijo que causará vergüenza al padre y a la madre. Si ese hijo, si esa hija no son disciplinados adecuadamente. ¿Verdad que sí? Ese hijo, esa hija que no es disciplinado por papá y mamá,
esos hijos finalmente se van a torcer. Y luego esos hijos serán grandes dolores de cabeza para los padres. Pero si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, cuidado, entonces sois ¿qué? Hijo ilegítimo. Esa palabra hoy no se quiere usar, pero es una palabra asertiva y verdadera. Si no se nos disciplina, somos bastardos. Un bastardo, un hijo ilegítimo, y no hijos. Pero nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, de una cosa estoy seguro, y tú tienes que salir seguro de este lugar, y es que Dios te va a disciplinar. Dios me va a disciplinar, y yo necesito la disciplina del Señor. Yo no sé si tú, pero yo sí. Qué bueno que poquitos de ustedes necesitan la disciplina del Señor. ¡Qué buenos hijos que son! ¡Gloria a Dios por eso! Pero yo sí necesito buenos azotes de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tengo que despojarme del peso y del pecado que me asedia para correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en Jesús, porque voy a llegar a destino. ¿Cuántos van a llegar a destino? Para llegar a destino, tú tienes que ser disciplinado por el Señor. Tienes que recibir los azotes que Dios te da. Y los azotes son los azotes de la palabra, el látigo de la palabra. Cuando tú quieres ir y dale con la mentira, y dale con la mentira, y Dios te dice hablar verdad, cada uno con el otro, porque somos hijos de verdad. Dale. Y Dios dice, no, no, no. Finalmente Dios te va a decir, ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Azote. 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 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid. Y si alguno destruye su cuerpo, dice el apóstol Pablo, Dios le destruirá a él, porque vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios. Amén. Disciplina, azote. A eso se refiere el azote. Amén. Amén. Eso es el azote. Y podría yo darle unos buenos chicotazos, un montón de chicotazos. Podría darle en esta hora. Tengo buenos azotes para darle el día de hoy. Azotes de la palabra del Señor. No solo los mentirosos, no solo los fornicarios, sino que los avaros, los idólatras, los afeminados, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Uy, azote, azote y azote. ¿Para qué? ¿Para avergonzarte? No, para disciplinarte, para corregirte, para que corras con paciencia la carrera que tienes por delante, para que hoy día, ahora ya es tiempo de corregir lo que hay que corregir. No esperes que pase el tiempo para corregir lo que has estado haciendo mal, que tú sabes que delante de Dios está mal. No deje que pase un día más, corrígelo. Enmienda camino en el nombre del Señor, porque la palabra te enseña a correr con paciencia la carrera que tienes por delante para alcanzar el premio, el supremo llamamiento. Amén. Hay algunos también que se sienten tan justos, tan correctos, tan mesurados en su forma de ser, tan justos, tan veraces, que creen que esta palabra probablemente no es para ellos. Tengo que darte otro azote. Dice que los hipócritas también no heredarán el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que recibir lo que la palabra nos está dando. Amén. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sería muy triste mañana
cuando venga el Señor. De repente el Señor puede que en esta semana venga a buscar su iglesia y nos vamos con Él. Y entonces esos que se veían a sí mismos como tan correctitos, tan justos, tan ecuánimes, tan santitos, como habla en su carta primera a los Corintios capítulo 1, capítulo 2, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Yo soy de Cristo, decían los más hipócritas. Yo soy de Cristo, no soy de ninguno de esos, soy de Cristo. Entonces, Dios a todos nos disciplina, a todos nos corrige, a todos nos da en su justa medida. Amén. La palabra a todos nos da, nos disciplina y nos azota a través de la palabra, nos da el chicotazo para enderezarnos, para estremecernos, para que muchas veces nuestro espíritu se despierte. Amén. Porque a veces nuestro espíritu está adormecido. Nada entra, nada penetra al espíritu. Está ahí como somnoliento. Cualquier palabra que hay, el espíritu dentro de ti está ahí. Ahí, nada, no lo toca nada tu espíritu. Está durmiendo. El día de hoy necesitamos que Dios despierte nuestros espíritus. Nuestros espíritus tienen que ser despertados a la verdad de la palabra. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, nos honrábamos, le dábamos gracias a Dios por esos padres. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿No le parece? A ver, ¿qué viene a continuación? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. ¿Verdad que sí? Y a veces los padres de algunos de nosotros pueden que hayan actuado injustamente, o no hayan disciplinado injustamente, puede ser, o nos hayan disciplinado de una manera que no correspondía, puede ser, porque los padres somos falibles, erráticos, por eso es que disciplinábamos como a nosotros nos parecía, ¿verdad? Pero el Dios Padre, ¿cómo nos va a disciplinar a nosotros? Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para eso nos disciplina. Dios te disciplina a ti. Diga, Dios me disciplina a mí para lo que me es provechoso, para que yo participe de su santidad. Ahí está. Ahí está entonces. Dios te disciplina para lo que te es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso entonces Dios nos disciplina. Entonces, ahora usted dice, ¿es necesario que Dios nos discipline o no? Amén. Sí, Señor. En segundo lugar, usted dirá, Señor, disciplíname o no. Amén. En tercer lugar, ¿aceptará la disciplina del Señor? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a aceptar la disciplina del Señor, porque Él nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿o sí? No, ninguna disciplina es causa de gozo. Usted agarra nomás el chicote para darle el trasero al niño, y el niño ve el chicote y sale llorando y apretándose el cachete, y usted no le ha hecho nada. Pero sabe el niño que eso es provechoso, le va a hacer bien, porque él está consciente y sabe que ha hecho algo incorrecto, indebido. Es cuando tú sacas el chicote, el niño no sale, no va, cuando ve el chicote en tu mano, no va delante de ti a decirte, ¿qué pasó mamá? ¿Qué pasó papá? ¿Y por qué ese chicote? ¿Para qué es? ¿He hecho algo malo? No. Ve el chicote y sale corriendo porque sabe que ha hecho algo incorrecto. Entonces, ninguna disciplina es causa de gozo.
sino de tristeza. Pero después que hemos sido ejercitados en la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser disciplinados por el Señor? ¿Cuántos son capaces de decirle, Señor, disciplíname? Señor, azótame. Señor, yo quiero participar de tu santidad. Señor, yo voy a correr con paciencia la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en ti, Señor. Yo necesito ser corregido, necesito ser disciplinado, necesito, Señor, que tú me des con tu palabra, porque tú me vas a disciplinar para lo que es provechoso. Señor, yo quiero participar de tu santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre bueno. Entonces, fíjate bien. Fíjate bien en lo que hemos expuesto hasta ahora. La disciplina es un elemento, es una verdad indiscutible para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos ser disciplinados. Disciplinados en sentido de corregido. Aparte que también necesitamos ser disciplinados en nuestro actuar, ¿sí o no? En nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro meditar, ¿sí o no? Necesitamos tener disciplina en esos aspectos. Pero ¿cómo la vamos a obtener si no se nos enseña? Si no se nos corrige. ¿Cómo vamos a ser disciplinados si no se nos corrige? Si no se nos aplica disciplina. ¿Quién aplica la disciplina? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de vosotros habéis sido disciplinados por Dios? Amén. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido la disciplina del Señor? Amén. Es clásico. Uy, qué bueno que vino Juanita, porque necesitaba escuchar esa palabra. Era justo, si yo sabía que Dios me iba a hablar. Y Juanita estaba pensando, qué lindo que vino Pepe. Ay, gracias, Señor, porque vino este hombre que tanto necesita esa palabra. Y Pepe por su lado, razonando. Qué lindo, qué bueno, Señor, que vino esta mujer. Qué bueno, Señor. Por fin esta mujer escuchó lo que yo tantas veces le dije, nunca me dio. Y ahí va la palabra corriendo de lado en lado, de lado en lado. Finalmente se va por la puerta para afuera y no era para nadie. Eso ocurre en las iglesias. No sé si ocurrirá acá, ojalá que no. No veo Pepa, no veo Juan, no hay ninguno de esos, ya, está bien. Entonces, qué lindo que nosotros vamos a aplicar esa palabra para nuestra vida, ¿amén? Amén. Amén. Entonces, no seamos ingenuos. No es cuestión de que soy salvo y va, ahí quedo, soy salvo, ya está. Qué lindo voy a ir a la vida eterna con el Señor, qué bueno. ¿Qué importa que haga lo que haga, que diga lo que diga, que piense lo que piense? ¿Qué importa que vaya donde vaya? ¿Qué importa que hable como hable? Total, soy un hijo de Dios, estoy listo. ¿Eso es coherente con las Escrituras? No es coherente con las Escrituras. Recuerda que nacemos en Cristo guaguas, bebés. Bebés. Necesitamos crecer, madurar, experimentar y necesitamos crecer en santidad, porque si no crecemos en santidad, ninguno que no crezca en santidad verá al Señor. Tenemos que participar de su santidad. Entonces es evidente que dentro de nosotros hay un conflicto interno de la persona espiritual santa y del individuo que está dentro de nosotros, el carnal no santo. Es un conflicto permanente.
y en donde nosotros debemos entender que finalmente el espíritu, el hombre espiritual que está dentro de nosotros, es el hombre que debe primar en nuestra vida, y el hombre carnal debe ser completamente anulado por el hombre espiritual. Es un conflicto en todo cristiano. Y entonces, ¿quién es el disciplinado? El que es disciplinado, ese carnal, ese hombre carnal que está dentro de nosotros, tiene que abandonar todas esas conductas, todo ese comportamiento, todo ese lenguaje, todas esas estructuras mentales de pensamiento. Tiene que eso botarlo, dejarlo de lado, ser completamente aniquilado por el hombre espiritual. Tiene que crecer en nosotros el ser espiritual, un hombre que agrada a Dios, una mujer que agrada a Dios, un hombre, una mujer que almacena en su mente, en sus pensamientos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso está pensando ese hombre, esa mujer, esa mujer. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos: no maldigáis, sino bendecid, bendecid aún a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Disciplina. Eso es disciplina. ¿Quién te dijo que por tener a Cristo y llevo 20 años de evangelio, así que a mí no me vengan a designar porque me la sé toda? Pero no vive ni siquiera el 1%. ¿De qué te vale saber? Tú ya sabes, el secreto no está en conocer, sino en obedecer. ¿Te das cuenta? Entonces, no os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad la ira para mí, porque dice el Señor: yo me vengaré. Usted bendiga, no maldiga. Usted no se vengue, deje que yo me vengue, dice el Señor. Y el Señor dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Azote, azote, azote. ¿Verdad que tenía buenos azotes? Y tengo más. ¿Entiende? Entonces la vida cristiana, hermano, es echarle ganas, es echarle obediencia, es aprender la palabra y entonces ponerla en práctica. Eso es vida cristiana. No es cuestión de quedarse sentado y echado: soy hijo de Dios, voy a llevar la eternidad, la tengo segura con Dios. Y es un hipócrita, un mentiroso, un carnal, un mundano, un desobediente, un mal hablado. ¿De qué te vale? Y almacenas pensamientos y pensamientos en contra de este otro. ¿De qué te vale? ¿Entiende usted? La disciplina, el azote de Dios es para que participemos de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué viene a buscar el Señor? Una iglesia santa, una novia santa, sin mancha, sin arruga. No me diga eso, pastor, porque usted sabe que en este mundo, como están las cosas hoy en día, no se puede vivir así. No me diga eso. No lo dice, pero lo pensaste. Sí. Vivimos en medio de una generación perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oh, lo lamento, pero lo que dice este libro para mí trasciende. Esta palabra es trascendente. Esta palabra va más allá de lo que estoy viviendo, va más allá de lo que mis ojos ven, de lo que mis oídos escuchan. Esta palabra es. Si Dios dice que es así, es así. Hoy en día estamos viviendo literalmente en los días terribles de los cuales nos habló uno de los profetas mayores. ¡Ay de aquellos días! Y es un ay de juicio, de lamento, no es un ay de lamento, es un ay de juicio. ¡Ay de aquellos días cuando los hombres a lo bueno digan malo y a lo malo digan bueno! ¡Ay de aquellos días! Hoy en día nuestra sociedad está viviendo exactamente esos días.
Entonces, ¿cómo aplica la palabra? Hay inmundos que están diciendo aquí en este país que hay que quemar la Biblia. Hay que quemar estos libros porque este es un libro homofóbico. Necios, brutos espirituales, ciegos. ¿No saben acaso que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Amén. ¿No saben acaso que aquel que desconoce la palabra hierra y comete errores tras errores y va camino a perdición eterna? Entonces, iglesia amada del Señor, el día de hoy Dios nos trajo a este lugar, el Espíritu Santo nos congregó aquí para decirnos a cada uno de nosotros: hijo mío, hija mía, ama la disciplina del Señor. Amén. Permite que la palabra te corrige, permite que la palabra te dé azote, porque tú tienes que correr con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto tus ojos en Jesús, y tú tienes que despojarte del peso y del pecado que te asedia y correr con paciencia la carrera que tienes por delante, porque tienes un galardón. Un galardón. Allá en la meta, ese galardón se llama eternidad. Eternidad. Y el premio mayor te lo dará Jesús. Y ese premio mayor que te dará Jesús, de su boca preciosa, sublime, maravillosa, dirá lo siguiente: buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Amén. Yo me desvivo por escuchar esas palabras. Yo es todo lo que quiero como hijo de Dios, escuchar de mi Señor aquellas palabras de aprobación. Aleluya. Y no quiero oír esas palabras reprobatorias que también el Señor las dirá: siervo malo, a perdición eterna. Entonces, amados míos, debemos entender que nosotros, en esta generación perversa, hemos de resplandecer como luminares en este mundo. Pero para ello, usted tiene que ser un hombre, una mujer bíblico, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Lo que Dios juzga y dice en su palabra que está mal, está mal. Lo que Dios dice que es malo, es malo. Aunque te lo diga quien te lo diga que es bueno. Y en esto me da tanta tristeza escuchar expresiones tan necias en tantas áreas, tan necias. Una de las últimas que escuché, que simplemente basta que dos personas se digan que se aman para que puedan estar juntas. Y nadie debe decir nada en contra de eso. ¿Eso es bíblico? ¿Es lo que dice la palabra del Señor? ¿Se da cuenta? Y entonces todos aplauden y sancionan aquello como algo bueno y positivo. Pero ¿es lo que dice Dios? ¿Nota usted? ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces, usted no puede tener un pensamiento según televisión. Usted no puede tener una filosofía de vida según el devenir, el correr y el hablar de la gente. No puede ser esa su filosofía de vida. Usted no puede concebir que lo que se dice y se comenta y se hace mayoritariamente, eso es la verdad. La verdad no son las estadísticas. La verdad de los promedios no es la verdadera verdad, amados míos. La verdadera verdad es la que está en la palabra. Y entonces esta gente habla de cosas. Mire, el matrimonio tradicional. ¿Qué matrimonio tradicional? Aquí no hay matrimonio tradicional. Aquí hay un matrimonio que Dios ha determinado en su palabra. Amén. El hombre dejará a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Amén. Ya está. Ese es el matrimonio. Y luego concebirán hijos. Esa es la familia. Eso no es tradicional. Esa es verdad de Dios. Amén. Sécase la hierba
cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La verdad verdadera no es la de las estadísticas de los promedios. Porque esa es una verdad mentirosa, es una verdad relativa. Nosotros, y escúcheme, aquí hay una palabra de disciplina. Nosotros, hijos de Dios, debemos vivir de acuerdo, y ya la agarré, hermano, no sé si la voy a soltar. Debemos vivir de acuerdo a los principios inalienables de la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir de acuerdo a los absolutos inalienables de la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. ¡Aleluya! En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, Dios no puede mejorar. Gloria a su nombre. ¡Ay, perdón! Lo que dije ayer creo que estaba un poquito equivocado. A ver, dice Dios, me voy a mover un poquito hacia acá. Ahora sí que estoy diciendo toda la verdad. Esa barbaridad no puede estar en Dios, porque eso estuviese en Él ya no sería Dios. Dios nunca se equivoca. Dios nunca yerra. Dios nunca comete errores. Dios nunca habla cosas parciales. Dios es absoluto. La verdad de Dios es y será siempre, siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Entonces, iglesia amada del Señor, hoy el Señor te trajo para disciplinarte, para corregirte, para que tú no corras de acuerdo a la filosofía de este mundo, a las ventoleras de este mundo. Tú no puedes vivir así. Tú tienes que vivir de acuerdo a los principios inalienables de la palabra de Dios. Los absolutos de Dios son los grandes cortapisas morales, y éticas y espirituales que tiene el hombre. Tú no puedes moverte de los absolutos de Dios. Te mueves de los absolutos de Dios, caes en el abismo del relativismo. Y en el abismo del relativismo todo se vale, porque no hay nada, ninguna verdad sustentable, ninguna verdad verdadera. Todo es según el cristal que cada cual lo quiera ver. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero Él dice, porque yo, Jehová, no cambio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, usted va a corregir ahora su manera de pensar, va a corregir su lenguaje, va a modificar sus estructuras de pensamiento. No es lo que sancionan los periódicos, los medios de comunicación masiva, no es esa la verdad. Lo que dice toda esa gente, tómelo y agárrelo al metro patrón de la palabra. A ver, momentito, ¿qué dice Dios? Si calza 100%, diga usted, eso es verdad. Si no calza, eso es mentira, aunque todos digan que es verdad. No, hermanos míos, la verdad de Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Que la verdad de Dios está por sobre la cultura, la educación. La verdad de Dios está por sobre los tiempos, sobre las edades. La verdad de Dios está por sobre todo, todo. La única manera de que tú puedas entender que estás en la verdad es tú siendo un hombre, una mujer, sabiendo que vive en obediencia a la palabra de Dios. Y guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Hoy en día impera el espíritu de mentira, de engaño, de hipocresía. Ese es el espíritu que impera hoy. Además de decir de un terrible espíritu de ignorancia, se llama supina ignorancia. Y para los cristianos muchas veces ese pecado se llama prevaricación. Debiendo saber la verdad, no la quiere saber y peca en contra de la verdad, porque debiendo saber la verdad y debiendo practicarla no lo hace. Pecado de prevaricación. La iglesia ha cometido mucho pecado de prevaricación. No seas tú allá donde Dios cometiendo pecado de prevaricación. Sea un hombre, sea una mujer veraz, sea un hombre o una mujer que vive de acuerdo a la palabra, a los principios de la palabra del Señor. Por lo tanto, déjate disciplinar por el Señor. Amén. Porque Dios te está disciplinando para que participe de su santidad. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, el día de hoy,
cada uno de nosotros, vamos a abstenernos. Abstenernos del peso. Vamos a dejar de lado, quiero decir, del peso y del pecado que nos asedia. Vamos a renunciar a todo eso. Gloria a su Va a nombre. renunciar usted al pecado, Amén. al pecado que le asedia. Así es Dios. Padre, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Ay, ven esta tentación. Ay, ven esta tentación. Puede más que yo, puede más que yo. Mentira de Satanás. Porque dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y librad de vosotros. Amén. Pudo más que yo la tentación. Mentira, mentira. Le abriste puerta al diablo, le abriste puerta a la carne, le dejaste que la carne tomara la concupiscencia, y la concupiscencia habiendo engendrado y dio luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Por lo tanto, iglesia amada, el día de hoy avanza y crece en santidad, avanza y crece en obediencia a la palabra del Señor. Deja que la palabra te golpee, deja que te azote la palabra, deja que la palabra te discipline, corrige. Dios te trajo aquí para que corrija lo que está mal. Lo tienes que hacer hoy. Hijos míos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así sucedió, y con esto termino. Así sucedió con esa generación en el desierto. Era destinado, una vez que cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, estaba destinado por Dios una travesía de 40 días. Escúchame. Una travesía de 40 días a pie para llegar a la tierra prometida. 40 días a pie. Esa era toda la travesía. Pero, como explica el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, segunda carta, por el pecado de incredulidad ese pueblo, estuvo vagando en esa travesía, en ese desierto 40 años. No entraron a la tierra prometida ninguno de los hombres y mujeres mayores de 40 años, porque dijeron ellos, a causa del pecado, 7 pecados cometieron ellos. Uno de ellos era el pecado de incredulidad. No creo. Todos los hombres y mujeres de 40 años arriba murieron todos en el desierto, en esa travesía donde Dios lo hizo vagar sin destino durante 40 años. Y remata el apóstol Pablo diciendo, hijitos míos, por favor, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto. No endurezca su corazón al Señor. Amén. No endurezca su corazón a la palabra. Lo que ha estado haciendo mal hoy, basta ya. Renuncie a eso. Participe de su santidad. Sea disciplinado. Aprenda que Dios le disciplina para que participe de su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie, por favor, iglesia amada del Señor. Pónganse de pie, iglesia amada del Señor. Vamos a orar. Amén, Señor. Aleluya.